La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Señora presidenta. Señor Mariscal. Señor Mariscal. Estamos viendo momentos en el Congreso de los Diputados inéditos. No recuerdo yo una tensión de este nivel en el hemiciclo. Avui és un dia històric. Es un día histórico. En tota l'amplitud. En toda la amplitud del término. Avui no es perdona. Hoy no se perdona. Avui es guanya. Hoy se gana. Es guanya. Se gana una batalla del conflicto que hace siglos que existe entre las dos naciones, la nación catalana y la nación española. Esta llei no és perdó. Esta ley no es perdón, ni es clemencia. És victòria. Es victoria. Felicitem-nos. Felicitem-nos per lo d'avui. Però siguem realistes. Hem dit que sempre direm la veritat. Això d'avui no és un punt i final. Encara queda un partit per votar en aquest país. Encara queda un partit, que per lo que sigui no està aquí, però que és molt important. El Partit Judicial Espanyol hi votarà. I tothom sap el que votarà. La amnistía que hoy se votará aquí es una victoria del pacto sobre el atropello y es la posibilidad de una convivencia basada no en la imposición, sino en el reconocimiento de la pluralidad y de la libre decisión de los pueblos y de las gentes que habitan en lo que Salvador Espriu llamaba la pell de brau, la piel de toro. Y es sin duda también la constatación de un fracaso, el de unas derechas radicalizadas empeñadas en utilizar la amnistía para derrocar al gobierno y a la mayoría de investidura que hoy de este hemiciclo saldrán derrotadas. Miren, estos años hemos visto como aquellos que no tenían la voluntad o la capacidad de abordar un conflicto territorial, como tantos hay en el mundo, intentaron cambiar el paradigma mediante la represión y convertir lo que es un problema de naturaleza política en uno de naturaleza policial. Las políticas que se han practicado por el Partido Popular, el a por ellos, el hacer, digamos, que abdicación de la política no ha funcionado. Y me parece que hemos rebajado la tensión y algo fundamental, y es que en política los problemas políticos se dirimen con diálogo. La ley de amnistía es un acto de reparación y de fraternidad con Cataluña. Y también una lección democrática muy importante y que yo espero que nunca olvidemos, y es que los problemas políticos se tienen que resolver exclusivamente en el marco de la política, que la judicialización y la represión no sirven para resolver los problemas políticos y al contrario. Sánchez Pérez Castejón Pedro. Sí. Montero Cuadrado María Jesús. Montero Cuadrado María Jesús. Sí. Díaz Pérez Yolanda. Sí. Bolaños García Félix. Sí. Silencio. Fuentes Santiago Óscar. Pues que el Congreso de los Diputados en demasiadas ocasiones es un show, es un espectáculo. Y es una puñetera vergüenza lo que estamos viendo en demasiadas ocasiones en este Congreso de los Diputados. Es lamentable. Dan ganas de levantarse e irse. La de hoy, la de ayer. Bueno, se ha escuchado de todo. Yo diría que hoy además estaba organizado. Vox lo tenía preparado. No es normal que, bueno, hay gente que nunca se ha levantado y ha dicho algo. Hoy se han alzado, además, primero en una esquina, luego en la otra esquina. Hemos visto luego alguna persona que pasaba algún papel y a ver, se veía que estaba todo orquestado, probablemente pues para provocar que un descontrol, que la presidenta se viera obligada a expulsar a alguien de su grupo, ellos se habrían negado y bueno, se habría montado un tumulto que hubiera dificultado la votación de la ley, ¿no? Pueden hablar de derecha, de ultraderecha, de fachas de Franco, pueden decir una y otra vez y tú más, si quieren pueden remontarse al Pleistoceno, pero hay una realidad que no cambia.
Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Lo que rompe España, lo que no garantiza la unidad de España y por supuesto tampoco la de Europa, son los pactos de la derecha y la ultraderecha. Y lo que hace más fuerte a nuestro país y más unido son las políticas de convivencia y de respuesta social que estamos poniendo en marcha los gobiernos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Hungry for the road all my life, thirsty for adventure all my youth, chasing all my freedoms down. Ay, pues ya estaría. Tanta polémica que nos ha acompañado a lo largo de los últimos meses y luego las cosas quedan resueltas, pasan las horas y aquí no ha pasado nada. Marchen todos para casa, no hay nada más que ver. Bueno, eso menos para la extrema derecha, ya lo habéis escuchado en el resumen de sonidos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera de los viernes, en la que intentamos no solamente resumir en parte la semana, además de comentar las noticias, sino observar también la manera en la que el mundo nos mira, en la que el mundo nos analiza a través de la prensa internacional, a través de artículos en los que han puesto el foco los corresponsales internacionales que viven en España. Luego hablaremos con Pilar de la Peña, porque todas estas noticias de las que vamos a hablar en los próximos minutos, que van desde la ley de amnistía, pasando por el reconocimiento del Estado palestino, todo lo que nos ha ocupado en estos días la atención, ha tenido su reflejo en la prensa internacional. Siempre nos gusta además hacer este repaso porque ayuda a mirar con un cierto sosiego las noticias de España. Aquí la prensa española lo vive todo con mucha intensidad. Hay quien dice, eso es pasión, con pasión. Pero bueno, aquí han pasado muchas cosas esta semana, la visita de Abascal a Israel, darle la mano a un genocida, a Netanyahu, en plena polémica, en plena con investigación de la Corte Penal Internacional, en fin, bueno. Luego, todo lo que está relacionado también con la visita de Zelensky a nuestro país, que también ha ocupado mucha atención de la prensa internacional, el inicio de la campaña de las europeas. Ahora vamos a hablar con Pilar de la Peña de todo esto, incluido esa ley de amnistía aprobada ayer en el Congreso de los Diputados entre gritos de traición, dimisión. Vimos ayer a la ultraderecha tratando de reventar la sesión en el Congreso, no tuvo éxito, no consiguieron hacerlo. Era una estrategia bien planificada. Quienes escucháis el programa de forma habitual sabéis que lo contamos hace meses ya, que una de las estrategias consistía en reventar la sesión mientras se estaba celebrando para que hubiera que forzar un nuevo ciclo parlamentario otra vez con la misma. No lo consiguieron porque también en el gobierno ya estaban un poquito prevenidos sobre en qué consistía una estrategia orquestada, como explicaban desde el Partido Nacionalista Vasco, que vieron desde instrucciones por escrito hasta cómo se ponían de acuerdo los diputados de ultraderecha para provocar el descontrol, para frenar esa votación. Bueno, incluso el PP le pareció escandaloso, dijo que le parecía escandaloso y trató de desmarcarse de este bronco debate, aunque después, en palabras de Feijóo, la norma supondrá el acta de defunción del Partido Socialista. Luego, además, hay una cierta hipocresía en aparentar mucha escandalización por esto cuando estás gobernando con esta gente en parte del país, en algunas comunidades autónomas. Bueno, la amnistía ya es ley y los partidos que la han apoyado creen que va a rebajar la tensión, que repara la respuesta de represión, que no sirvió para superar los problemas políticos, aunque desde el independentismo dicen que, aun con los palos en las ruedas que quiera poner la justicia, este es el primer paso. Y además lo intentaron mostrar como una victoria. Es verdad que aquí cada uno enviaba su discurso internamente a su propio electorado, a sus propios seguidores, y todos pretendían hacerse pasar como los grandes ganadores de la jornada. En todo caso, es un titular histórico a 5 columnas esta mañana en la prensa. La amnistía ya es ley, dice el periódico El País. Según el periódico ABC, esto nunca ocurrió, y se ve una fotografía de los independentistas. Sabéis que hubo un coche de la Guardia Civil durante la votación del 1 de octubre que quedó lleno de pegatinas y que quedó destrozado. Pues para el periódico ABC, hoy la noticia no es la aprobación de la ley de amnistía, sino que eso nunca ocurrió, dice el
periódico ABC, el gobierno logra aprobar la ley de amnistía, pero en el Congreso por solo 5 votos, pero evita aclarar si dilatará la entrada en vigor hasta después del 9J, dice ese periódico. Los fiscales del Procés avisan a García Ortiz de que se opondrán a amnistiar a Junqueras, a Puigdemont, porque si hubo malversación, dice el periódico ABC, pero todo el mundo coincide, además, que va a haber polémica en la aplicación. En el periódico El Mundo lo que destacan es la reacción del independentismo, que efectivamente no ha visto colmada con esto, ni era el objetivo de esto, sus aspiraciones relacionadas con la independencia. Próxima parada, el referéndum, destacan en el periódico El Mundo. Mientras que en La Vanguardia señalan que la ley de amnistía ve la luz en un clima de crispación política, y en el periódico de derechas La Razón, salvada la amnistía, Puigdemont reclama ahora la Generalitat. Bueno, el caso es que este es uno de los asuntos, como decimos, que nos acompañan esta mañana, en una mañana en la que aquí en la cafetera tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar. En videojuegos, Bartu nos presentará a Gunpei Yokoi, el genio de Nintendo. Hablaremos sobre la figura de este gran creativo, este ejecutivo de la compañía Nintendo. En Internacional haremos ese resumen de prensa y hoy, ya lo sabéis, ya está, fin. En la cafetera nos acompaña Elena Anaya, con quien vamos a hablar de la serie Las Largas Sombras. Pero no vamos a hablar solamente de esta serie que se estrena en Disney Plus y que cuenta la historia de un grupo de amigas que ocultan un gran secreto: la desaparición de una de ellas durante un viaje de fin de curso. Bueno, el rodaje ha sido muy especial, compuesto por un equipo compuesto por mujeres, con un proceso creativo que todas han elogiado, que todas han puesto en valor, y ya que tenemos la suerte de contar con la compañía de la actriz Elena Anaya, tiene más de 50 películas a sus espaldas, Ha protagonizado algunas, como Lucía y el sexo, que han sido verdaderos hitos en el cine español, y tendremos la oportunidad de charlar con ella sobre el cine, sobre la dirección, sobre cómo está cambiando también las miradas, cómo están cambiando las miradas en torno a esto, y también un poco sobre la sociedad y la manera en la que poco a poco vamos consiguiendo pequeños avances. Así que tenemos una mañana muy interesante. Y fijaos si va a ser interesante que vamos a hablar también con el autor de una biografía sobre Milei, el loco. Hablaremos con el escritor periodista Juan Luis González, que ha escrito esta biografía, que se ha convertido en una verdadera referencia para explicar la figura de Milei, su pasado como niño que padeció maltrato, que no tuvo su primer amigo hasta hace unos años. Y hoy, como es viernes, hablaremos con Juan Luis González, con su autor, aquí en el programa. Además, sabéis que entre quienes se hagan suscriptores de la cafetera, en estos días vamos a sortear ese libro, y también entre quienes ya son mecenas sortearemos otro relacionado también con la figura de Milei. El sorteo va a ser el lunes, eso sí, que es el día del mecenas, del oyente cafetero. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Así que, bueno, ya hemos escuchado cuál es el resumen de sonidos, qué es lo que nos dejó ayer la sesión parlamentaria, cuál es la interpretación que dan los medios nacionales. Vamos a ver cómo lo explican los medios internacionales, o las consecuencias o la lectura que hacen los medios internacionales de forma un poco más distante, un poco más sosegada sobre lo aprobado ayer. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos: justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que aquí en la cafetera cada viernes abrimos un capítulo para hablar sobre la manera en la que los medios de comunicación internacionales proyectan la imagen de nuestro país, publicando informaciones
de actualidad sobre España que nos sirven. Es una suerte de resumen semanal. Pilar de la... Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar por lo último, porque ayer finalmente la ley de amnistía pasó el último trámite del Congreso. Todo el trámite, toda la tramitación ha sido muy destacada en la prensa internacional. Y el último paso, ¿qué tal? ¿Fue recogido? Ha sido inmediatamente recogido una vez que se supo que el Congreso daba el visto bueno definitivo a la ley, a la controvertida ley, la contestada ley. Es más o menos como la describen los medios internacionales. Algunos incluso hablan del ambiente eléctrico, de digamos cómo estaba el Congreso de los Diputados con este debate y digamos la controversia que ha suscitado. Se resalta además que es una ley que que indulta a buena parte de los que participaron en el 1O, desde los políticos hasta también buena parte de los ciudadanos que colaboraron de alguna manera y que se habían visto enjuiciados en los tribunales. Y en este sentido se destaca que es una norma que sirve para intentar cerrar ese capítulo. Pero lo que se destaca en casi todos los medios internacionales es que es una norma que ha suscitado una enorme controversia en España, que ha indignado, es lo que dicen, a una parte de los españoles y sobre todo a la oposición de derechas. Hablan un poquito de que en Cataluña es una norma que suscita bastante consenso y bastante apoyo, que en el resto de España, según las encuestas, hay una mayoría de españoles que la rechazan y que ha sido una herramienta básica para fijar los términos que, por ejemplo, es lo que destaca Reuters en su crónica, para una segunda legislatura del gobierno, ¿no? Es decir, que ha sido impulsada por el gobierno y por el Partido Socialista por la necesidad del apoyo parlamentario de los partidos independentistas catalanes para lograr la investidura y para lograr una legislatura o una cierta estabilidad gubernamental. Esta es un poco la lectura que se hace. Ya te digo que hay algunos que ponen de relieve un poco cómo incluso esta controversia y esta polémica que hay en torno a la ley de amnistía se ha trasladado en el debate en el que finalmente fue aprobada. También se pone especialmente de relieve, y esto es algo que se había destacado en casi toda la prensa, sobre todo la prensa francesa, belga, que el principal beneficiario de esta ley es Carles Puigdemont, que con esta ley de amnistía se marca un poquito las bases para que el expresidente catalán, que huyó a Bélgica o se exilió en Bélgica a raíz de después del proceso, que se fija las bases para que pueda regresar a España, y se le señala como el principal beneficiario de esta norma. Aunque en general, a pesar de que se subraya la controversia y el rechazo que provoca en una parte de la sociedad española y sobre todo en la derecha, de hecho ya hablan de la intención manifestada por partidos como el Partido Popular o Vox de recurrir esta norma en el Constitucional, también lo recoge la prensa internacional, pero es verdad que se trata de una norma que ha sido recibida con ciertos buenos ojos en numerosos medios internacionales cuando se han conocido los términos. Ha habido bastantes incluso editoriales que señalaban que era un paso en la dirección correcta para intentar normalizar la situación política y cerrar un poquito el capítulo de la crisis independentista en Cataluña, aunque se insiste y se vuelve a resaltar esta controversia y cómo la derecha ha vuelto a incendiarse por este asunto. Bueno, pero sin duda la noticia esta semana ha sido el reconocimiento por parte de España del Estado palestino. El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina. Si bien no corresponde a nuestro país, a España, definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 242 y 338, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes. ¿Y qué interpretación han hecho, Pilar, los medios internacionales? Bueno, el hecho de que haya sido España
de la mano y digamos una decisión conjunta, además muy coreografiada o bastante bien preparada, con Irlanda y Noruega, que han sido 3 países europeos de un peso importante, porque buena parte de los medios internacionales recuerdan que más de 140 países ya reconocían a Palestina como un Estado independiente, pero digamos los pesos pesados de la Unión Europea e incluso europeos pues no lo habían hecho, ¿no? Y se da bastante importancia al hecho de que hayan sido 3 países como España, Noruega e Irlanda que han dado este paso, que se ve como sobre todo una decisión diplomática simbólica que va a tener un impacto, bueno, no demasiado significativo probablemente en lo que es el conflicto ahora mismo en Gaza, pero sí se considera que tiene peso en lo que es lo que incluso algunos medios señalan como el creciente aislamiento internacional de Israel. Esto lo destaca especialmente, por ejemplo, los medios estadounidenses, ¿no? El New York Times, Los Angeles Times e incluso la CNN hablan de que esto claramente pues aísla más a Israel. El New York Times incluso habla de que se puede interpretar como una especie de reprimenda hacia el gobierno israelí, porque hay una creciente ira o creciente indignación por la ofensiva militar que está llevando a cabo Israel en Gaza, y bueno, pues esto está generando un clima que en este sentido se enmarca pues este reconocimiento. También hay otro asunto que ponen de relieve numerosos medios internacionales, y es que el hecho de que haya sido España junto con otros países y que incluso haya más países miembros de la Unión Europea que han anunciado que están estudiando y que podrían seguir estos pasos, hace que se produzca una cierta división en la Unión Europea y desde luego un deterioro de las relaciones o un cambio en las relaciones de la Unión Europea con Israel. Este es el otro asunto que también destacan numerosos medios, Los Angeles Times, ¿no? Por decir, explicaba y titulaba así, ¿no? Que profundizan la brecha dentro de la Unión Europea. Algunos consideran, como la BBC, que este reconocimiento puede aumentar la presión sobre Israel para negociar algún tipo de alto el fuego y algún tipo de acuerdo que acabe con la ofensiva militar, y bueno, pues que puede tener efectos en este sentido. Yasira también, por ejemplo, resaltaba algo interesante, que es que va a incrementar la relación diplomática por el hecho de reconocer a Palestina como Estado, pues va a hacer que incluso las legaciones diplomáticas y las sedes se vean reconocidas o se vean reforzadas. Y luego algunos medios franceses tenían también análisis interesantes, ¿no? Por ejemplo, RFI destacaba que esta decisión de reconocer el Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega era una respuesta firme a las críticas de Israel, y repasaba un poquito todo lo que se ha dicho desde el gobierno israelí, especialmente el ministro de Asuntos Exteriores, que se ha mostrado muy contundente con estos vídeos y estas críticas y estas acusaciones a Pedro Sánchez de ser cómplice de antisemitismo. Pues que señalaba la emisora francesa que sí que era una respuesta bastante firme. Y luego Libération, el diario de izquierdo, destacaba 2 cosas. Por un lado, que con esta decisión Madrid, Dublín y Oslo, las 3 capitales, esperaban pesar y esperaban tener un cierto efecto arrastre en otros países de la Unión Europea, que pudiera además cambiar un poquito, volver a poner sobre el foco la solución diplomática, la solución de los 2 estados para esta guerra y para este conflicto que lleva tantas décadas existiendo. Y luego había un artículo interesante en el que pues consideraba que Pedro Sánchez había vuelto a demostrar muestras de audacia con esta decisión, y a la vez que estaba intentando pues favorecer una vía diferente de solucionar el conflicto, también estaba intentando reforzar o darle a España un mayor peso en la Unión Europea y en los asuntos internacionales. Así que estos son un poquito las interpretaciones. Oye, también ha sido muy polémico en estos días, ha habido mucho debate en torno a la visita con la que se desmarcaba Santiago Abascal, la extrema derecha, su encuentro con Netanyahu. Es una foto que le va a perseguir toda la vida. Lo que ha decidido el señor Abascal, apenas unos días después de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto contra el primer ministro israelí y su ministro de Defensa por presuntos crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y por la intención de exterminio de un pueblo entero, ha sido ir a retratarse a su lado y a ofrecerle todo su apoyo, calificando lo que está haciendo el gobierno israelí de firmeza. La pregunta, y creo que la ha respondido con esa foto ante toda la ciudadanía española, es que el señor Abascal considera firmeza el asesinato de 36.000
personas en la franja. Ha tenido mucha polémica aquí en España, ha tenido también mucho recorrido, pero en la prensa internacional. Bueno, en la prensa internacional han destacado algo la polémica precisamente que se ha suscitado en España, las críticas del gobierno de Pedro Sánchez a Santiago Abascal por este viaje y un poquito pues el rechazo a esta decisión del líder de Vox de ir a Israel y demostrar esa solidaridad justo cuando se había anunciado el reconocimiento del Estado palestino. Fíjate que también ha tenido algo de recorrido en la prensa israelí, no excesivo, no ha tenido más peso, da la sensación de que desde luego ha sido un viaje más pensado para la política española que para suscitar algún tipo de apoyo a Netanyahu o que pudiera beneficiar a Netanyahu a nivel interno, pero sí que lo han recogido algunos medios, ¿no? Por ejemplo, Haaretz, que es un diario más bien de izquierda y bastante crítico con el gobierno y con la política de Netanyahu, ha destacado la visita en titulares ha dicho que era el líder del partido antiislamista español, ¿no? Y que bueno, pues que ha visitado España en apoyo en apoyo al gobierno israelí y en contra del reconocimiento de Palestina. Luego explicaba un poquito en el texto que se trata de que Santiago Abascal es el líder de Vox, de un partido de extrema derecha, y que ha sido a menudo criticado por islamofobia, por su retórica antimigrantes y por sus comentarios contra la comunidad LGTBI en general, contra estos derechos, ¿no? Había otros medios que también lo han recogido. Pues el Jerusalem Post enlazaba un poquito más con la idea que hay en Israel y las críticas que se hacen a los países que han reconocido el Estado palestino por esto, que consideran que es un premio al terrorismo, y bueno, recogía las palabras de Santiago Abascal. Ya te digo que no ha tenido excesivo peso, pero sí que, desde luego en otros medios europeos, lo que se ha destacado es las críticas que está recibiendo en España por este viaje. Y la visita de Zelensky a España, también aquí hubo cierta polémica por la unilateralidad del gobierno a la hora de aprobar esas importantísimas ayudas en material de presupuesto y defensa para Ucrania. Hoy visita nuestro país el presidente de Ucrania y en el marco de esta visita el presidente del gobierno ha comprometido 1.100 millones de euros de envío de armas y de gasto militar sin pasar por el Congreso, desoyendo la soberanía popular. Pero en todo caso, Zelensky es una suerte de icono también popular. ¿Y qué tal ha sido acogido en la prensa internacional, Pilar? Muchísimo eco, desde luego los numerosísimos medios de todo el globo, desde Newsweek a Associated Press, The Guardian, Euronews, Frankfurter Allgemeine, Le Monde, Al Jazeera, Deutsche Welle, en fin, una larguísima lista de medios internacionales lo han destacado. La foto además ha sido recogida por bastantes medios, y lo que más ha llamado la atención de esta visita de Zelensky a España ha sido el acuerdo que han firmado, ¿no? Un acuerdo que numerosos medios pues destacan que ha sido un acuerdo récord de ayuda por más de 1.100 millones de euros, valoran más de 1.100 millones de euros, que esa cantidad se pone especialmente de relieve, y bueno, pues que también ha llamado la atención la lista de armamento que España va a proveer a Ucrania, ¿no? Newsweek ha sido titulada, por ejemplo, la lista de armas. Algunos otros medios pues han destacado que había pues desde misiles Patriot hasta tanques Leopard. Fíjate que los medios estadounidenses han puesto especialmente el foco en los misiles para la defensa aérea que va a suministrar España a Ucrania. Aunque es verdad que en todo este viaje lo que se ha puesto de relieve, aparte de la ayuda militar, es que Ucrania, y en concreto Zelensky, ha estado de gira toda esta semana, ha visitado varios países europeos. En varios de ellos, no solo en España, ha suscrito este tipo de acuerdos militares. Y bueno, lo que está de fondo, en lo que lo enmarcan los medios internacionales, es en esta nueva estrategia, entre comillas, dentro de la Unión Europea para impulsar la ayuda a Ucrania, superando entre objeciones que gobiernos como el de Víctor Orbán en Hungría y alguno otro ha puesto al hecho de que se ayude en bloque a Hungría, o han puesto a que se sigan enviando armamento para una contienda y para una guerra
es complicado que Ucrania gane y que además puede hacer que aumente el enfrentamiento con Rusia, ¿no? Algo que también hemos comentado aquí en el programa esta semana, esa idea de que algunos países están permitiendo, o algunos países están considerando, están prohibiendo o poniendo como línea roja que este armamento se pueda usar contra Rusia en territorio ruso, pero otros países sí están permitiendo esa posibilidad, lo que pues podría llevar el conflicto a otra escala y a un escenario más preocupante. Esto es un poco lo que ha destacado la prensa internacional de este acuerdo y de este viaje de Zelensky. Oye, sobre las elecciones europeas, claro, también estamos ya en la súper recta final y ocupa un cierto protagonismo, y además hay debate sobre las ambigüedades del Partido Popular, las alianzas con la extrema derecha, las posibles alianzas, y también algún otro asunto, ¿no? Algún que otro asunto. Sí, a lo largo de esta semana pues ha habido bastantes medios internacionales que han puesto el foco en la campaña. Es verdad que con el reconocimiento del Estado palestino, la ley de amnistía en general, han sido asuntos que han centrado mucha más la atención, pero las elecciones europeas, que insisten numerosos medios, tienen una gran importancia estas elecciones europeas, pues han llamado la atención. Y así, por ejemplo, te puedo contar que Marianne, que es un semanario francés, ha puesto el foco en las ambigüedades del PP sobre su alianza con Vox y con la extrema derecha, ¿no? Y ponían de relieve un poquito, el titular era algo así, incluso como capitulación de la derecha ante la extrema derecha, ¿no? En relación a las ambigüedades, y se referían en concreto a que Teresa Rivera, en el debate que mantuvo la candidata socialista con Dolors Montserrat, la cabeza de lista del Partido Popular, pues le preguntó sobre este tema, y Montserrat pues no, se fue por las ramas, literalmente, es lo que dice el semanario, ¿no? Hablando de las posibles alianzas, que es uno de los asuntos que además está en el foco de los medios europeos, ¿no? La posibilidad de que la derecha se alíe con la extrema derecha en el Parlamento Europeo, pues destacaba este semanario que realmente habían sido muy ambiguo y muy poco contundente. También hay otros asuntos que han llamado la atención de los medios internacionales, por ejemplo Le Point, que es también una publicación francesa, pues ponía de relieve que el cambio climático estaba en el corazón de la campaña a las europeas, ¿no? Que además, en concreto, este enfrentamiento entre, digamos, el sector de los agricultores, el campo, frente justamente a la agenda verde que se quiere impulsar desde la Comisión Europea, y el Pacto Verde pues era uno de los asuntos que estaba sobre la mesa y que iba a ser central en los debates, y en este sentido pues ponía de relieve que Teresa Rivera, la candidata socialista, además siendo ministra de Transición Ecológica y con el papel de liderazgo que había ejercido en este asunto, pues también era pues uno de los asuntos que explicaba un poco, mostraba un poquito cómo el cambio climático iba a ser algo a tener en cuenta en este debate. Y luego, finalmente, también algunos medios internacionales han puesto de relieve pues estos fenómenos que han surgido un poco así, no me acuerdo, no se me ocurre muy bien ni cómo llamarle, ¿no? La candidatura de Alvise Pérez, que ha conseguido reunir firmas suficientes para presentar su candidatura al Parlamento Europeo, y que según algunas encuestas incluso podría conseguir un escaño, ¿no? Pues es lo que recoge la prensa internacional en estos días, en estas últimas horas, de cara a las elecciones europeas. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a la Resistencia, siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados.
Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, los documentales. Ana Pastor, Neutral, muy buenos días. Ay, qué felicidad hoy. Claro, es que no siempre... No te quejarás, ¿eh? No siempre te traigo buenas noticias, buenas recomendaciones, buena compañía. ¿Has disfrutado de la serie? Voy por la mitad, te advierto que como me hagas un spoiler, nuestra amistad de 250 años puede acabarse. No me van a dejar hacer spoiler porque además nuestra invitada que me da la sensación de que tampoco le gusta mucho. Elena Anaya, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. ¿No sabes cuando... Ya está bien. Esta semana cuando decía, va a venir de visita Elena Anaya, la verdad es que la legión de gente que te adora es extraordinaria, así que te agradecemos mucho que hayas venido. Claro, presentando una serie en Disney Plus, Las largas sombras, 6 episodios, son como 50 minutos por episodio, ¿no? Correcto. Como 50 minutos. Y la serie está formidable, es verdad que no la hemos terminado todavía. No pasa nada. Vamos por la mitad, tenéis tiempo. Por eso no hemos descubierto todavía cómo de mala o no es Elena en la serie, Rita en la serie. Pero tengo la impresión, claro, llegados a este punto, no sé si tu personaje estás caracterizada de tal manera, realmente no estás caracterizada a través del maquillaje ni de ningún tipo de efectos, es el personaje tal y como lo has decidido retratar, que algún aspecto así de villana sí deja entrever. No lo sé si... Lo que sí que creo es que has hecho un gran esfuerzo de interpretación, precisamente buscando conectar con el personaje, su historia personal y todo eso, ¿no? Claro, eso es parte del trabajo, ¿no? Siempre que interpretamos un personaje tienes que ser esa persona y arrastrar toda su vida, ¿no? Y todas sus sombras. Y a veces las vidas de los personajes son muy diferentes a las nuestras, la mayoría, con lo cual es maravilloso porque tienes un abanico mucho más amplio, ¿no? para explorar. Pero sí, la caracterización era interesante y era muy interesante hacerlo apenas sin maquillaje, simplemente con algo, pues como que la fisicidad del cuerpo, ¿no? Cómo camina y cómo se mueve y cómo mira y cómo se esconde en una montura de gafas casi transparente, pero cómo trata de encontrar refugio en cualquier cosa que no la muestre al 100% como realmente es. El gesto, las miradas huidizas. Tenía mucho miedo a esta entrevista, te voy a decir, porque me he visto todas las entrevistas que has hecho en los últimos años. O sea, me la he preparado. Lleva 3 días sin dormir y ha entrevistado a presidentes de gobierno. Elena Anaya has conseguido algo que no ha conseguido nadie. Encerrado, estaba preocupado, le gustará el café, querrá hablar de todo, porque en muchas de las entrevistas he visto que aludías, pero de forma muy tangencial también a tus cambios vitales, a cómo la maternidad te había afectado a tu propia profesión, cómo mirabas de una manera también diferente, como la conexión con tus hijos también hacía. Y digo, todos estos temas podremos hablar, y cuando ha entrado ha dicho, podemos hablar de lo que queráis, podemos hablar de todo. Pero es que la historia en sí mismo también tiene conexiones que es muy interesante, porque es la historia de una mujer que vuelve a recoger la casa de sus padres fallecidos y se reencuentra con sus amigos de la juventud. Hay una historia en el pasado oculta, no resuelta, pero ese reencuentro con el pasado, he visto que te preguntaba mucho en estos días, ¿no? Que es un ejercicio de cuánto nos desconectamos de nuestra vida, especialmente gente como tú, que tiene tanto éxito, tanto brillo profesional, volver al pasado. Tú decías, yo es que tuve una infancia muy feliz y sigo teniendo los amigos o amigos muy importantes de la infancia, ¿no? Así es. Como te decía, a veces el pasado de nuestros personajes no coincide con el nuestro, y también está muy bien cuando interpretas a una mujer como Rita, que se ha tenido que crear una identidad nueva después de un incidente muy traumático que modificó sus vidas, la suya y la de sus amigas, en el último viaje del instituto, ¿no? A los 18 años. Ya no solamente es lo que ocurrió en ese viaje, sino la situación de cada una de las amigas y de sus familias, de la sociedad en ese momento, España en los 90, en un pueblo pequeño, en Elda, en Alicante, como un poco el contexto, ¿no? Socioeconómico que afectó de una manera determinante tanto a Rita como a sus amigas. Y ella en concreto huye
después de que esto ocurra, huye y de alguna manera se reinventa, miente a sus padres, les dice que va a estudiar una carrera y luego va a estudiar cine. Y de alguna manera cuando vuelve a Elda intenta no pasar por la casilla de salida, intenta no reactivar ese mecanismo que es realmente, bueno, pues quien es, ¿no? Quien originalmente y verdaderamente es. Y bueno, la historia la coloca ahí, intenta hacer un viaje relámpago de 2 días y al final se queda atrapada en el presente y un poco también en el pasado. Pero no te has visto reflejada, ¿no? Afortunadamente no. Sin muertes por medio, pero... No solamente no muertes, sino el apoyo de la familia, el apoyo de permitirte ser quien quieres ser, de encontrar los valores de la educación, bueno, sobre todo una red, ¿no? Una red muy importante que yo creo que las personas siempre necesitamos, pero cuando estás creciendo y estás aprendiendo cómo funciona el mundo, que es un poco lo que les pasa a estas chicas de 17, 18 años, ese apoyo de esa familia y de la sociedad de alguna manera, porque la familia no deja de ser tu núcleo y tu base, pero luego de alguna manera imposible de controlar. La vida se cuela por la ventana, ¿no? Y entonces entra nos afecta de una manera muy directa. Y en mi caso, pues me he sentido una persona siempre muy libre y muy aceptada, no como y muy apoyada por tu familia. Te he oído presumir mucho de la sí. infancia que tuviste, muy entrañable y muy con divertida, recuerdos muy libre, positivos. Sí. De la serie, Elena, no sé si cuando te llega el proyecto tú ya conoces el resto del casting. Soy especialmente fan de Elena, pero también de algunas de las actrices que aparecen. Me gusta mucho que la directora es mujer. No solo el hecho de ser mujer, sino que creo que es una serie bastante redonda hasta la mitad que he visto. Y me gusta mucho Irene Escolar, Belén Cuesta. O sea, habéis formado, no sé si un grupo también. Imagino que con alguna quizá ya tenías una relación previa. ¿Conocías el resto del casting? ¿Cómo es la previa cuando te llega el papel? ¿O por qué te decides? Porque tú eres de las que puedes elegir. Bueno, no siempre puedo elegir. En este caso, cuando a mí José Manuel Lorenzo me ofreció este personaje, ya me habló de prácticamente todo. Estaba ya montada la producción. Lo primero que le pregunté es quién lo iba a dirigir. Porque para mí la base de un proyecto es la mirada y el corazón y las ganas que tenga esa persona de involucrarse y de hacer algo muy personal. Cuando me habló de Clara Roquet, yo había visto Libertad, me fascinó, y luego ella me parece una mujer admirable. No la cumplió, la sobrepasó de una manera salvaje y bueno, el resto de las actrices no habíamos trabajado nunca juntas, pero ocurrió algo que, bueno, a veces, la mayoría de las veces pasa, pero de una manera tan especial como esta, no. Y eso creo que la gran responsable ha sido Clara y todas nosotras que nos hemos involucrado de una manera súper bonita y muy generosa y muy grata y como muy disfrutable y muy creativa también, ¿no? Entonces, como de un apoyo y realmente haciendo, pues eso, un grupo de amigas, ¿no? Esta historia habla sobre la capacidad de sanación que puede tener la amistad femenina y en este caso creo que todas hemos salido ganando. Porque habéis puesto mucho en valor, todas las actrices que habéis participado, la energía que se creó durante el rodaje, y decía Ana, tiene que ver seguramente con que era un equipo muy compuesto por mujeres, pero había una energía también muy especial que os ha permitido mucha creatividad, porque habéis ensayado de forma no muy convencional, con ensayos muy... Cuéntanos un poco de esto. Uh-huh. Bueno, tuvimos tiempo, que es algo que a veces los productores no entienden, pero sí, tiempo debería de haber, porque para juntarse en una casa y ensayar, tiempo no hay cuando ruedas, porque hay un equipo y hay un plan que cumplir y todo es muy complicado, ¿no? Pero los ensayos deberían de respetarse siempre, porque creo que es el lugar donde puedes lanzarte realmente y probar cosas, ¿no? Y ahí es donde puedes verificar si funciona y si vas avanzando en el camino correcto o si tienes que modificar. En este caso ensayamos casi 1 mes y medio. Clara hizo un ejercicio con cada una de nosotras de manera individual, construyendo, entendiendo la herida del personaje, entendiendo por qué se comportaba así, entendiendo
cuál era su necesidad, ¿no? Y su debilidad al mismo tiempo. Y después nos íbamos juntando, improvisando sobre secuencias, sobre esas improvisaciones que siempre se grababan. Luego Clara rehacía se grababan como para también ver que se podía mejorar de ahí. Que, sí, es como un entrenamiento para un deportista que, como dices, Exacto. no siempre es habitual, ¿no? No. Y sobre eso se reescribía. De hecho, hay secuencias que son... la improvisación. ¿Ah, sí? Sobre todo para recordar exactamente qué habíamos dicho, cómo lo habíamos dicho, si había una pausa en medio o no. Y Clara, en ese sentido, hizo un trabajo increíble. Y se nota, se nota en el producto final, claro. Y también te da ese ensayo, poder juntarnos con las actrices que interpretan el mismo personaje 25 años atrás y encontrar esa conexión. Fue muy terapéutico, ¿no? Muy gestáltico, porque de repente era como tener a nuestro yo con 18 años y ver pues las ganas, las ilusiones, los sueños, y cómo muchos de esos se ven, truncados, ¿no? O fallan por muchos motivos. Y de eso habla la serie también. Porque hay una joven, no es Elena Naya, es otra actriz, pero hay una joven Elena Naya que hace... ¿Tú cómo llevas el paso del tiempo? Porque la serie va de esto también, del paso del tiempo, el paso de la vida. Te he oído decir en alguna entrevista que tú quieres que pase el tiempo, me gustaría llegar a ser una viejecita. Ay, sí. Lo miras, pero lo miras con los ojos muy positivos. Me ha parecido una manera de enfocarlo, de naturalizar el paso del tiempo y la edad. Es que como es que yo lo llevo muy mal. O sea, lo contrario, lo hemos hablado, es morirse. Sí. O sea, fenomenal cumplir años. En clave interna, los oyentes saben perfectamente que para mí es como... Es que es una... Sí, entiendo que es mucho mejor que la alternativa, pero... No, pero que es de aplaudir porque es poco habitual en alguien tan expuesta y en una profesión, además que tú, esto te he oído contarlo también, en una profesión que castiga también el paso del tiempo en las mujeres, que todo esto, ¿no? No todas. Y contra eso hay que luchar también, ¿no? Porque creo que tenemos miedo en general a envejecer, tenemos miedo al paso del tiempo y a la evolución natural de las cosas, pero creo que contra eso, más que luchar, debemos de aceptar y lanzarnos a la vida, porque si uno intenta que se detenga el paso del tiempo es horrible, ¿no? Solo vamos a vivir una vez este momento y nuestros hijos tendrán la edad que tienen ahora y dentro de un tiempo ya no tendrán la misma edad, entonces y por nosotros mismos también, ¿no? Tenemos que disfrutar y vivir al instante, y cuando de repente ves gente maravillosa que no ha tenido la suerte de vivir muchos años, creo que de ahí viene mi tristeza también y mi empatía y mis ganas optimistas como de vivir muchos años y tratar de vivir muy bien, ¿no? Porque me parece que yo así lo creo, por lo menos, creo que venimos aquí una vez y hay que tratar de dejar la huella que contamine menos y que aporte más, ¿no? Y sobre todo de disfrutar de cada instante. Claro, Elena Naya, que llevamos viéndola tantos años, hay dos cosas muy evidentes. Una es que un trabajo de tantos años demuestra que hay un talento obvio, también mucho trabajo detrás, que quiero preguntarte ahora con esto de la preparación. Elena Naya a mí me parece mucho más atractiva ahora que hace 20 años. Fer, contradice cualquiera de tus teorías, es verdad. Y creo que además alguien es compatible que fuera atractiva entonces y atractiva actualmente. Lo es, pero me parece mucho más interesante. Mucho más, me tiene muchas más cosas que contar, ¿no? En todos los sentidos. Seguro. Pero no digo solo en la conversación, ¿eh? Lo que digo es que alguien que ha estado expuesta durante tantos años, este discurso ayuda mucho a otra gente mucho más joven, seguramente a esas actrices que son tú hace 20 años, porque quita el peso que las mujeres siempre tenemos en el ámbito de la imagen. Pero en cualquier caso sí me parece que se habla poco de una carrera tan nacional e internacional como la tuya, porque si tú ves la lista de trabajos que ha hecho Elena Naya, alucinas el recorrido internacional. Sí. No sé si tú tienes la sensación de que eso, en tu caso, sé que eres muy poco egocéntrica, pero se dice poco tu carrera internacional. O sea, has tenido luego con directores españoles muchos momentos importantes, pero ¿hasta dónde tú crees que eso pesa para todo lo que sigues haciendo o no? ¿O crees que da igual que se valore o no lo de fuera? Es increíble tu trayectoria fuera de España. Bueno, yo no entro mucho a hacer esos pensamientos porque
Creo que sí, con lo cual habla muy bien de ti. Pero es verdad que si ves la lista, es acojonante la de cosas que has hecho fuera, ¿no? Bueno, porque tengo una agente extraordinaria que me consigue trabajos muy buenos fuera de España también. No lo sé. Creo que todo eso suma, porque la experiencia en la vida siempre suma. Da igual a qué te dediques, ¿no? Pero claro, trabajar con gente aquí y allí, ¿no? Y da igual que sean noveles o que sean directores ya muy consagrados y con una trayectoria enorme. Cuando tienes la suerte y sí, el trabajo detrás, pero cuando tienes este regalo, ¿no? Que me ofrece la industria del cine y del entretenimiento de alguna manera, ¿no? Y poder trabajar con gente maravillosa, pues creo que el recorrido hace que sea más enriquecedor, ¿no? Lo que tú puedes aportar como actriz. Aquí hablamos mucho, ¿verdad, Fer, de los previos de todo, ¿no? Y tú en las entrevistas hablas mucho de cómo te gusta preparártelo, por eso el producto final luego probablemente es tan bueno, seguro. No sé si eso cambia también con los años, es decir, cómo te enfrentas, hablamos mucho de lo nervioso que estaba Fer en esta entrevista antes, cómo te enfrentas después de tantos años trabajando a esa ansiedad, angustia de lo haré bien o no, o eso sigue estando ahí, no lo sé. ¿Cómo lo manejas? Los nervios sí, pero la manera de afrontarlos igual también. Y el miedo. ¿Te pones de los nervios igual? Sí, igual. Y más. Y ante los estrenos, ¿funcionará, no funcionará, gustará, no gustará, me dirán? Sí. O sea, ¿el síndrome del impostor lo has tenido alguna vez? Lo tengo constantemente. ¿Y nunca se va? No lo sé. ¿En 30 años? No. Convivimos. A veces nos llevamos mejor y a veces nos llevamos peor. Pero esto es muy terapéutico también escucharlo. O sea, que Elena Naya tenga el síndrome del impostor absolutamente. Es una cosa... Absolutamente, sí. Ahora debe ser una característica también de una profesión que tiene una exposición tan salvaje, ¿no? De alguna manera, siempre pareces estar siendo examinado. Cada trabajo es como tiene que tener un ejercicio de voluntad extraordinario seguir. Sí, sobre todo porque, como decía antes, durante estos 30 años de carrera he visto a tantísima gente tan talentosa desaparecer. Desaparecer no porque no estén ya, sino porque la industria deja de llamarlos. Dejan de contar con ellos y eso da mucho miedo porque cada vez que terminas un trabajo podría ser el último. Yo no genero mis propios trabajos, entonces siempre espero a que me llamen y eso es complicado. Por eso hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Del que siempre hablo. Aprendes a convivir con eso porque de alguna manera... Es que no hay otra. Que llevas 30 años pensando que puede ser el último. Sí, llevo 30 años pensando que puede ser el último, claro que sí. Me pasó después de que me llamase Alfonso Hungría para hacer África, que yo estaba estudiando, intentando ingresar en la RESAT, haciendo las pruebas de acceso. Conseguí entrar en la RESAT. ¿Te echaron de la RESAT? Sí, me echaron porque bueno, hice una película. No te echaron mucho, ¿no? Sí, me dijeron que me fuese. Sí. Podía matricularme al año siguiente, pero ya tenía dinero para pagar una escuela privada donde podía, compaginar mejor los estudios y el trabajo y decidí pues irme a lo privado y dejar la plaza pública a alguien que, como yo, un año antes no podía pagarlo. Pero esto venía a... ¿África cuando te llaman? Sí, África, mi segunda película, la rechacé. Sí, me fui a Barcelona, conocí al director, me pareció un señor muy mal educado y después de estar 2 días ensayando con él, llamé a mi representante y le dije, oye, que me han dicho que me lo ofrecen, pero es que yo no quiero estar aquí, me voy a mi casa. Y me dijo, muy bien, vuelve. Ahí tienes tu billete, es un puente aéreo, vuelve, saca el billete que quieras y... Eso no es muy habitual. Y aquí te esperamos. Tú lo cuentas de este caso y de algún otro como si fuera una reacción bastante normal en tu profesión. ¿Tú crees que es bastante común? ¿El decir que no? Sí, decir que no empezando, bueno, yo lo tenía clarísimo. No tenía dinero, sabía que me venía a Madrid a buscarme la vida como fuese, pero me daba igual. Sabía que has sido exigente con los trabajos porque con los valores que tú querías, ¿no? Y también con las energías. Sí. O sea, aquí o hay buena energía o bueno, creo que vivir siempre de una manera muy sencilla me ha ayudado a poder decir que no, porque si estás metida en una en hipotecas, exacto, que no puedas... pues entonces no puedes decir que no a nada, tienes que decir que sí a todo y a más. Entonces, vivir de una manera muy sencilla
me ha salvado porque me ha permitido ser libre y poder elegir mis proyectos. Pero cuando dices que no a tu segunda peli con 19 años, piensas que nunca jamás nadie te va a llamar. Lo que ocurrió es que luego, después de ese proyecto, me llamó Fernando León para hacer Familia. Entonces, eso me abrió también muchas puertas. O sea, que nunca sabes muy bien por qué ocurren las cosas. Familia, es que hemos vuelto a ver, además, María y yo nos hemos puesto un montón de pelis en estos días tuyas. Vaya. Y sí, hemos... Inmersión muy en serio esto, ¿eh? Sí, me tomo muy en serio. Muchas gracias. Tu visita. Y Familia es un peliculón. Si echas la vista atrás, ¿cuáles son esas películas de las que te sientes muy orgullosa y aquellas de las que no te sientes tan orgullosa? Que hayas visto el resultado y con el paso de los años digas, pues esta peli no ha envejecido bien, esta no me gusta. Bueno, yo no suelo ver mis películas. No. O sea, a ver, sí, las Pero veo. Familia no puedes evitarlo, pues lo ponen por televisión cada... Bueno, si ponen una película mía en la televisión, ese día no vamos a ver No, porque no. Por pudor, ¿no? Sí, exacto, sí, porque no. Pero Familia ha envejecido muy sí, bien. Sí, Familia ha envejecido muy bien y tengo algunas películas que me gustan mucho más que otras. Lo que pasa que... Venga, va, algún pequeño guiñito así, algún A regalo ver, cafetero. hay películas, yo qué sé, de repente pues está Lucía y el sexo, está... Esa es de La las piel que más te habito. gustan. Lucía y el sexo me gusta especialmente, me gusta La piel que habito, me gusta muchísimo, voy a dejar alguna, ya verás, Todos están muertos, de Beatriz Sánchez, me parece que es una peli que hizo muy bien y que yo tuve la suerte de protagonizar. Pero te he dicho solo 4 y he hecho tropecientas. Unas cuantas, sí. Ahora que eres madre, aquí hablamos muchas veces, Fer y yo, de cómo nos condiciona a los seres humanos la maternidad en nuestro caso. Yo siempre digo que ser mejor periodista me puede ayudar a ser mejor madre y al revés, ser mejor madre me tiene que ayudar a ser mejor periodista. En el caso de alguien que se dedica como tú a la interpretación, ¿cómo te condiciona? Que somos más sensibles a todo, afortunadamente es una realidad objetiva. No sé cómo te condiciona a la hora de o bien elegir o bien interpretar. ¿Ahí hay un punto de algo que haya cambiado? Absolutamente. La vida cambia de manera salvaje y preciosa después de ser madre. Primero conoces el amor de una manera que no lo conocías antes, o por lo menos yo, que he sido una persona muy amada y he amado mucho, hasta que no tienes a tu hijo o a tus hijos no lo experimentas así. Y luego tienes que aprender a vivir de nuevo, ¿no? A aprender a ser actriz. El otro día mi hijo me dijo algo así como, mamá, tú ya no eres actriz. Dije, que sí. No, tú eres madre y luego actriz. Dije, venga, vale. Pero tenemos... Él eres primero madre y luego actriz, claro. Y para mí también. Claro, y para ti también. Pero bueno, creo que hay que encontrar, como siempre, la manera, ¿no? Y el equilibrio de poder seguir realizándote como profesional y ser mejor actriz para también ser mejor madre, que eso me la voy a guardar. Es que aquí hablamos mucho de cómo nos condiciona y yo creo que es muy bueno, ¿no? Que te vuelvas extrasensible, pues a nosotros, ¿no? Con los temas de la actualidad, creo que es muy bueno porque nos hace mejores seres humanos. El día que te endurezcas y que todo te parezca, ¿no?, un trabajo, creo que también te debe pasar a ti, ¿no? Que te dé igual elegir un trabajo que otro, que tenga un significado u otro, o la manera de interpretar, porque precisamente en la serie de la que estamos hablando ahora, los entornos y los apoyos, ¿no?, como decías, de los padres, claro, esto ha cambiado mucho. También España es un país mejor en el que no se juzga mayoritariamente, aunque todavía queda residuo contra el que hay que luchar, a quién eliges como pareja y que a tus hijos les transmitas también un poco eso, ¿no?, a través del trabajo. No sé si eso se transmite o no, pero... Sí, es muy importante. Creo que todas las decisiones, y de eso también se habla en la serie, que tomamos en la vida son para siempre, ¿no? Y tienen consecuencias para siempre y que no se pueden dejar atrás. Entonces hay que tratar de acertar. Y si no aciertas, de corregir la curva, ¿no? Para hacerla... Y reconocerlo, sí. Exacto, y reconocerlo para retomar y volver al camino, ¿no? Pero sí, claro, cuanto más experiencia tienes en la vida, cuanto más sensibilidad consigues tener y transmitir, y cuantos más valores y más empática te vuelves, creo que es algo que se transmite y llega a ti y a
a los tuyos. Esto de la maternidad le preguntaba a María porque no me atrevía mucho a preguntártelo, porque siempre has sido, dentro de que nunca has escondido tu vida privada, has sido una persona muy reservada, siempre has sido muy exigente y has puesto muchas barreras también. Y es verdad que la maternidad preguntada desde la posición de un hombre es diferente a la maternidad preguntada desde la posición de una mujer. Y le decía a María, digo, sí que me gustaría una reflexión en torno a esto, porque es verdad que el vuelco interior tan extraordinario que supone la maternidad, algo de lo que se habla poco, porque se habla mucho de los cambios de hábitos, de prácticas, de las renuncias, de las cosas que uno tiene que afrontar, pero el vuelco tan gigantesco que supone mentalmente de pronto la maternidad, digo, a mí me gustaría escuchárselo. Y físicamente. Y me gustaría escucharte alguna reflexión un poco sobre eso, lo que ha supuesto también para ti. Pues total y absoluta. O sea, en el momento en el que eres madre, tu vida toma una perspectiva y tienes un alcance de sentir y de amar, y tienes una responsabilidad muy por encima de lo que yo, embarazada, por ejemplo, me podía imaginar, ¿no? Que iba a suponer, iba a ser la maternidad. En mi caso, me ha resultado y me resulta cada día tan gratificante y tan maravilloso, y que me aporta tantísimo. Además, he sido madre muy mayor, a veces estoy reventada, pero me parece, solo veo el vaso medio lleno, ¿no? Y aunque haya días que me cueste la vida, acompañarles a la piscina y estar ahí súper atenta en cada momento de mi vida con ellos, es que no se me ocurre otra manera de explicarlo, ¿no? Es como que cambian, las medidas se modifican, tu cuerpo se modifica, tu mente se modifica, y tu corazón alcanza una dimensión que todo lo demás pierde un poco el tamaño, ¿no? O el valor que tenía antes. Para mí ha sido uno de los regalos más espectaculares que yo pensaba que en la vida como mujer iba a tener, y vamos, es que el amor es algo que mueve el mundo entero, ¿no? Y a mí me mueve, y a mi familia, y eso es, creo que, el motor principal que ya tenía antes y que ya tenía con mi familia, pero cuando tú haces tu propia familia y tienes pues 2 hijos, pues eso es que es absolutamente es que no lo puedes contar, ¿no? Pero claro, ya no son tan chiquitines, pero has viajado con ellos a los rodajes. Al principio sí que hiciste para conjugar esa vida, ¿no? Ambas vidas. Sí, Emma también. Emma ha venido a rodajes, he seguido intentado dar el pecho todo lo que he podido a mis hijos, y me han acompañado y hemos viajado, y cuando mi hija era pequeñita y me tuve que ir a Coruña a rodar, pues lo organizaron todo y me cuidaron muchísimo para permitir que esa parte tan esencial para mí de mi vida, que era poder seguir dando el pecho a mi hija, pues ocurriese y se respetase y se mantuviese. Porque claro, ahora proyectos internacionales, también los hijos entran en una edad en la que ya no es tan fácil, ya en edad escolar ya se integran al sistema. Todo eso también te hace mirar desde otra perspectiva los proyectos que abarcas, ¿o no? Absolutamente, sí. Son pequeños, todavía son pequeños. Todavía son pequeñitos, todavía sí. Queda tiempo. Todavía queda tiempo. Pero es muy importante estar ahí, es muy importante para mí que estén, y creo que para ellos que estemos nosotras, pues también. Entonces es esencial no alejarte demasiado tiempo y seguir. Bueno, hay maneras de trabajar y de seguir en activo y sin irte a rodar a Sudáfrica 4 meses, ¿no? Me llama mucho la atención cómo está en FEN Elena Naya, no sé si es 24 horas así, que incluso cosas tan valientes, y sé que a ti no te va a gustar la palabra, pero punto de heroicidad decir que no a un proyecto tan jovencita porque no te gustaban las formas, lo cuentas tan en este tono que parece que le quitas valor, y a mí me parece increíble que alguien tan joven y hoy en día pongas muy por encima del éxito, que luego lo has tenido, pero en ese momento no lo sabías, ciertos valores, ¿no? Te lo pregunto porque también la industria ha sufrido un cambio.
te pregunto si a mejor, desde fuera se percibe a mejor, que el machismo y el acoso está en todas partes, eso lo sabemos, no es un exclusivo del cine, pero es verdad que el Me Too también se empieza en el cine. ¿Cómo ha ido eso mejorándose en los rodajes? Es decir, más allá de tu propia experiencia vital, ¿cómo has visto que eso se mejoraba? Acabas de contar una anécdota en la que se te facilitaba la maternidad. Igual hace 30 años o 40 esto era inviable para una mujer que daba de mamar a su hijo, ¿no? No lo sé. A mí me lo han respetado siempre y respecto a hace años, yo personalmente he tenido mucha suerte. Siempre me he encontrado con gente extraordinaria y cuando no, lo he dicho y esas personas han dejado de trabajar en el equipo. Cuando he tenido, una falta de respeto evidente por parte de alguien, inmediatamente he confrontado a esa persona y directamente me he ido al productor y he dicho, acaba de pasar esto. Y en ese momento esa persona que iba por las tardes con una lata de Coca-Cola llena de whisky en un rodaje diciendo barbaridades a la gente, pues yo era la que de repente, a veces ocurría que con otras compañeras, dice, ¿por qué no está este en el set? Y dices, pues porque ya pasó esto ayer y lo dije. Y se ha ido, no está, no va a volver. Y luego no me los he vuelto a encontrar. Que es una manera de proteger al resto de Exacto. compañeras, que creo que eso también, aunque lo dices también en bajito, tiene mucho valor porque con esa decisión estás protegiendo a más gente, ¿no? Bueno, a mí me lo agradecieron cuando ocurrió esa primera vez. Y cuando ha ido pasando o he visto algo, también lo he hecho desde fuera, o sea, como cuidarme y cuidar a los demás. Es algo que a mí me han enseñado desde pequeña y creo que hay que hacerlo para siempre. Da igual a qué te dediques y quién seas y dónde estés, ¿no? Me parece que la situación, afortunadamente, como todo, cuando se habla, cuando se denuncia, cuando tienes la capacidad y el espacio para denunciar, para públicamente o no, siempre todo debería de tener cabida, ¿no? Entonces, creo que ahora, por ejemplo, en la Academia de Cine se ha activado un mecanismo para poder denunciar. Y en Estados Unidos, si ocurre algo, a cualquier hora hay un teléfono gratuito y que no deja huella, que puedes activar inmediatamente una denuncia a cualquier persona en cualquier momento. O sea, esto que hace años ya ocurría allí, está ocurriendo aquí también. Creo que hay que dar espacio y respetar la manera en la que cada persona decide denunciar, no importa que sea una denuncia de hace años y está bien que no se pregunte por qué no lo hiciste antes, esas cosas que como sociedad también parece que vamos aprendiendo y que vamos avanzando, pero desde luego en mi experiencia en 30 años de, pues eso, hacer, 50 películas, he tenido mucha suerte, me he encontrado con gente muy respetuosa, con equipos que han estado en su lugar sabiendo hacer las cosas y cuando ha habido alguien que no, ha sido inmediato. Entonces, eso facilita mucho el trabajo. Pero creo que eso también es algo que a mí me lo han enseñado en mi casa, ¿no? Lo que te decía, que creo que hay valores que se aprenden a una edad temprana y si los mantienes, pues... Es maravilloso oírla hablar de su familia, de sus padres. Quiero decir que probablemente, esto lo hemos hablado mucho aquí, explica mucho lo que es ella ahora, ¿no? Claro, antes decías, veías a la pequeña Maya y decías, si parece Capitán Fantastic. Es que tú llevaste una vida un poco de Capitán Fantastic porque te he oído contar la historia de la canoa cuando veraneabais y ibais a por la fruta en la canoa con tu madre. ¿Qué fruta? A por un lechazo. A por un lechazo asado. ¿Qué fruta? Por un canal, por el canal de Castilla, ahí, o sea, una cosa surrealista no, pero mi madre, echaba mucho de menos el mar, ella era de Cádiz, se fue a vivir a Castilla y lo más cercano que tenía era un riachuelo. Un riachuelo, río, ¿no? Sí, un canal, y entonces empezó con una canoa canadiense, luego se fue haciendo con unas piraguas y íbamos toda la familia, pero claro, sí, mi infancia ha sido... Pues es que maravillosa y sí, Capitán Fantastic, vamos, se queda corto. Bueno, estamos conversando con Elena Naya sobre esta serie en la que participa, es una serie coral, aunque tiene un papel protagonista en Las largas sombras en Disney Plus y son 6 episodios, 50 y tantos minutos por capítulo. Dinos la razón por la que crees que la gente debería acercarse a esta serie. Ya hemos hablado de la energía, hemos hablado un poco de cuál es la sinopsis general, pero ¿cuál es la razón por la que crees que la gente
¿O qué crees que puede encontrar la gente interesante al verla? Porque creo que tiene algo de reencuentro con el pasado, también de cómo refugiarse en la amistad. Uh-huh. Es un thriller muy bien contado, pero el thriller para Clara era como una excusa para entrar a profundizar un poco más en contar una historia de amistad femenina y centrarse en sus personajes protagonistas y hablar de la herida de cada uno de ellos y además hacer pues como un estudio, ¿no? de quiénes somos y cómo funciona la sociedad y cómo funcionaba hace 25 años y dónde estamos ahora, ¿no? Y todo lo que queda por hacer. Entonces creo que habla de cómo la amistad puede salvar vidas, también hundirla si no se entiende bien. Y es maravilloso que de repente esta historia la protagonicemos 6 mujeres, porque normalmente los thrillers suelen estar protagonizados por hombres y estas historias las suelen contar personajes masculinos. Y de repente, como Clara decía, ¿no? Tener un catálogo de villanas donde no sabes muy bien quién es la que cometió el gran error de su vida, es interesante. El papel que hace Elena es de una directora. Uh-huh. No sé si dentro de unos años te ves. Esta es la típica pregunta a un futbolista, sí, a una jugadora de fútbol. Bueno, déjame que a mí me gusta repreguntar. No, ¿te ves siempre interpretando o te ves en el futuro haciendo algo más, dado que en el mundo del cine, digo, o de las series? Dirigiendo. Sí, o dirigiendo, o escribiendo, o produciendo. Sí. Ahora hay muchas más mujeres produciendo también. Sí, es que producir también es un poco como darle un formato, ¿no? Y darle un empaque a todo. A veces, pues, yo qué sé, sí, unirlo, darle más sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando aportas, cuando pides ensayos, cuando de repente te traes a un equipo de psicólogos forenses, como en este caso aporté yo, y de repente José Manuel Lorenzo y Disney Plus dijeron sí, que entren. Elena y Sergio fueron fundamentales para darle para profundizar un poco más y entender cómo funciona una personalidad de psicópata y dentro de una serie de amigas que lo han vivido de cerca y no sabe cómo cada una resolver su herida, ¿no? Entonces, de repente, si me veo dirigiendo, no lo sé, me parece que es una labor súper complicada y un oficio que no conozco. Eso no lo sé, claro, ¿has visto? Pero Ana me pregunta, entonces... A mí lo de la producción me parece igual o más importante, porque como ella bien ha dicho, es coger, hacer equipos muy buenos, ¿no? Elegir a la gente correcta. Exacto. Que es fundamental. Hacer equipo. Sí, pero ya es un paso. Pues yo lo había oído decir con mucha contundencia que no. No he tenido que fruncir el ceño. Porque nadie se resiste a Ana Pastor. Sí. Pues Elena Naya, de verdad, muchísimas gracias. En nombre de los oyentes. Muchas gracias a vosotros por vuestro cariño, el de los oyentes, y por... No me tengas miedo la próxima vez. No, ya me voy relajando. Va pasando el rato, me voy relajando, pero así al principio me estoy intimidado. Pero vamos, se me irá pasando. Muy bien. Gracias, Elena. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Bueno, y os decíamos también, ha tenido mucho protagonismo en estos días la relación entre España y Argentina a cuenta de la visita de Milei, donde profirió en España insultos contra el presidente del gobierno, su mujer, y luego todo esto ha continuado con una crisis diplomática de la que ya hemos hablado aquí. Pues también en la cafetera, y además ya os dijimos, vamos a sortear este libro entre quienes sean suscriptores del programa. Vamos a hablar enseguida con Juan Luis González, que ha publicado una biografía que se ha convertido en una referencia para explicar la figura de Milei, el loco. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Juan Luis González, autor de El Loco, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Saludos desde Buenos Aires. Bueno, te agradecemos muchísimo que nos atiendas esta llamada, porque es verdad, el libro, estamos ante un personaje que se ha vuelto un auténtico icono pop, no sé si en el peor de los sentidos, pero en un icono pop, Javier Milei, presidente de Argentina, pero tu libro, El loco, Javier Milei, el hombre que obedece a su perro, se ha convertido en toda una referencia para tratar de comprender al personaje, que está teniendo un éxito increíble tu libro, ¿eh? Bueno, me alegro que así sea. Siempre es medio curioso, ¿no? No sé a cuántos periodistas le pasará con los libros que hace, que le dedican mucho tiempo. Yo, en este caso, el libro es la culminación de una investigación de 3 años aproximadamente. Pero bueno, digo que es curioso porque provoca sentimientos encontrados, porque claramente el libro está muy atado, estaba y sigue muy atado a la suerte de Milei, y si Milei hubiera sacado 2% de las elecciones de Argentina, uno imagina que la atención hacia el libro no sería igual, y la verdad es una cosa muy impresionante. Pero bueno, igual te agradezco la llamada y la atención. Hemos visto que se ha convertido en un referente también de la posverdad, porque esto mismo estamos viendo, las cifras en lo económico no se sostienen, aún así sigue presumiendo sobre los resultados. Oye, la primera pregunta que me surgía a mí es: ¿de qué manera han acogido el libro allí? Porque es una apuesta arriesgada contra un presidente que es hostil y que además genera también una contracorriente muy, muy dura, ¿no? Bueno, depende a quién le preguntes. Ahí, en ese sentido, creo que el libro tiene la suerte o la ventaja de que salió en junio del año pasado, o sea, 2 meses antes de las primeras elecciones, 6 meses antes de que Milei asuma como presidente. Entonces, ya antes de que Milei sea presidente, el libro tenía un recorrido. Entonces, ahí capaz que hay un diferencial. Y bueno, y el otro depende mucho a quién le pregunte, ¿no? La gente muy fanática de Milei, que ahí comparte el hecho de cualquier fanático político, no solo a Milei, acá tenemos a Cristina Kirchner, a Macri, cualquier investigación periodística independiente, crítica, no le va a gustar, y bueno, eso es lo... El título del libro es El loco. Sospecho que muy bien a él no le habrá sentado, ¿o sí? Bueno, pero yo creo que si se le ponía salvo que le ponga, no sé, el hombre más lindo del mundo, que Milei tiene un tema de narcisismo muy elevado, cualquier cosa le iba a caer mal. Lo digo en el sentido que para cuando empecé a hacer el libro, septiembre del 22, ya la relación mía y del lugar donde trabajo, la revista Noticias, con Milei ya estaba rota. Habíamos publicado en mayo, o sea, 5 meses, ¿no?, de ese momento, antes de hacer el libro, mayo del 22, los plagios de Milei, que fue una investigación que hizo cierto ruido acá en la revista Noticias, que probaban que en su entonces último libro, Pandenomics, había plagios a por lo menos 6 autores, decenas de páginas, estoy hablando de 30 páginas seguidas, copiadas y pegadas, que es un delito acá en Argentina tipificado en el Código Penal, y ya en ese momento la relación estaba rota. Yo, de hecho, empecé a hacer el libro, le ofrecí ser entrevistado, no quiso, imaginaba que no, pero digo, ya venía compleja la relación desde antes con Milei. Y lo loco, yo creo que cualquiera que hubiera hecho una biografía se hubiera visto obligado a ponerle ese apodo, a ese título, porque es el apodo, y esto a mí realmente me llamó mucho la atención, me sigue llamando la atención, de cómo recorre toda la vida de Milei ese apodo, desde que iba al colegio y le hacían bullying y le decían el loco, el padre que le decía que era un loco y por eso le pegaba, el jefe histórico de él, Eduardo Urnequian, que también lo apodó el loco. En su etapa de arquero de Chacarita y San Lorenzo lo apodaron el loco. Él tenía miedo que le dijeran el loco, entonces siempre estaba con con esa palabra como un fantasma dando vueltas, y finalmente el último giro realmente me parece como historia de personaje muy espectacular, que ahora los últimos 5 o 6 meses, ahí tiene mucho que ver su estratega nuevo, se apropió un poco de la palabra el loco, algo que tiene un clímax muy claro, que el día de la Asunción él pide que le toque Balada para un loco, que es un tango muy famoso en Argentina, que cuenta, bueno, justamente la historia de un loco, y dice, bueno, tanto que querían, tanto me decían el loco, bueno, acá lo tienen al loco, me parece una gran síntesis, y también se ve a la hora de gobernar. El gobierno juega mucho con esta idea de Milei está loco, no lo provoques porque no mide consecuencias, va a fondo en todo lo que hace, y hay cierta utilización, si se quiere, política de esa figura, y bueno, Milei oscila, ¿no? A veces... La semana pasada, por ejemplo, hizo un paralelo con Sarmiento, es uno de los próceres fundadores de La Nación, que también le decían el loco, entonces mirá, lo decían el loco a los dos, y a veces le molesta mucho, y me dice el loco para bajar el precio, hay como una pulseada todavía ahí, ¿no? Pero es una impresionante cómo recorre los 53 años de vida
Milei. Una cosa que explicas en el libro es que es un fenómeno que no se entiende sin los nuevos medios de comunicación, sin las redes sociales, los jóvenes con teléfonos inteligentes, la economía rota, atomizada. Parte del éxito del personaje está ahí, está en el rating televisivo. Es un personaje, un producto puramente con un alto componente de entretenimiento, pero que entiende muy bien las dinámicas, o que se encaja muy bien en las dinámicas de todas estas nuevas redes, ¿no? No, total, y eres un gran exponente. O sea, Milei revolucionó la política argentina en varios sentidos. Uno, que es un antes y un después, es en Argentina al menos se entendía política igual geografía, o sea, política igual territorio. Necesitabas ir a los lugares, tener dirigencia a los lugares, tener militancia. En los lugares, bueno, Milei no llegó al poder sin tener nada de eso. En la mitad de la provincia no presentó candidatos, en las que presentó le fueron muy mal y era algo que él no se ponía al hombro del asunto. A la mitad de la provincia de Argentina no fue y ganó incluso. Y otra cosa que él viene a mostrar, hay varias más, ¿no? Pero otra cosa que él viene a mostrar, que hay una revolución en un sentido, es esta, ¿no? El candidato que tiene como gran atractivo electoral su excentricidad y que es un fenómeno que nace de las redes, ¿no? Hay algo ahí que lo distingue de toda la política, hasta Milei, que tenía una carrera política tradicional y después se metía a empresarial, en el caso de Macri, y las redes era un campo de batalla más, ¿no? Como iban a los medios, como hacían altos, también iban a las redes. Bueno, acá es distinta la lógica. Milei sale de las redes. Ese es su hábitat natural, como, no sé, para el peronismo puede ser una unidad básica. Para Milei es el Twitter en especial, pero en todas las redes. Y bueno, hoy ven los números, son impresionantes. Es el político argentino más seguidores en Instagram, en TikTok, en Twitter, marca tendencia todo el tiempo. Hay toda una estructura en el gobierno de tuiteros, literal, montada dentro de la Casa Rosada, es la casa de gobierno, que ahí está bajo el mando del estratega de Milei, Santiago Caputo. Hay toda una búsqueda en ese sentido y, bueno, Milei viene a demostrar que algo cambió y que las redes son hoy un parámetro igual de real y de verificable que la calle, que es otra tesis que Milei derribó, ¿no? ¿Qué tal fondo ideológico tiene? Él presume mucho y, de hecho, es puesto como una referencia, como un modelo por otros partidos políticos extremistas aquí en España, en Europa, y vemos que se le pone como referencia como si dispusiese de un conocimiento técnico en torno a la economía, las posibilidades. ¿Qué cualificación tiene? ¿La tiene realmente? Sí, la tiene, está cambiando, en ese sentido hay una novedad. Él es un anarcocapitalista revolucionario y mesiánico. Ese es el trasfondo, como la idea para empezar a entenderlo. O sea, es un hombre formado muy profundamente y muy fiel seguidor de Murray Rothbard, que es como el Carlos Marx del libertarianismo, el fundador del libertarianismo. En muchas cosas lo sigue al pie de la letra, incluso las más extremas, como las que decía Rothbard, de avanzar en un mercado de órganos y un mercado de compra-venta de niños, ambas cosas que él postuló durante la campaña, y cree en la tesis principal del anarcocapitalismo, que es que la parte del punto de partida del Estado es una creación violenta que no tiene que existir y que tiene que desaparecer, y que lo que lo tiene que reemplazar es un mercado absoluto, un libre mercado absoluto. Ahora eso se le suma una tesitura, y acá ya entramos un poco en lo que es la biografía especial del personaje, un hombre extremadamente solo, una soledad que, si bien todos hemos tenido momentos soleados, hemos conocido gente que atravesaron de momentos soleados, yo nunca conocí nada parecido a la situación de Milei, alguien que adoptó a su perro Conan en el 2004 hasta que murió Conan en el 2017, pasó 13 navidades y 13 años nuevos encerrado solo con el perro, una copa de champán para él, otra para el perro, y así pasadas las fiestas. Y esto te lo digo en el sentido que se nota mucho que Milei, que otro dato, que tuvo su primer amigo a los 35 años y su primera pareja a los 47 años, cada vez que generaba algún vínculo estrecho con una persona, que son muy pocas con las que generó vínculos, él como una especie de Selig que se apropiaba de la personalidad de la otra persona. Yo intuyo que con una idea de querer seguir perteneciendo a esa mesa. Entonces, él era, por ejemplo, un neoliberal que en el 2005 conoce a Diego Giacomini, que es un anarcocapitalista con mucha más trayectoria que él, trayectoria académica. Bueno, ahí Milei se convierte en anarcocapitalismo. En el 2018 conoce, más que conoce a Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son dos referentes importantes, incluso Laje vive ahí en España, de la nueva derecha a nivel internacional, del mundo más intelectual. Son los primeros que de la nueva derecha y la amplia familia liberal lo empiezan a sumar a sus mesas de presentación de libros, y ahí
Milei se apropia de esta idea de la batalla cultural, que ahora de hecho la dijo en España. En el 21 conoce a Villarruel, la vicepresidenta, y se apropia toda esta tesis de reivindicar la dictadura militar. Lo conoce a Abascal en octubre del 22 y se apropia toda una visión de la historia de la vida de Abascal, y así. Estamos conversando con Juan Luis González, que es autor de el ensayo El Loco sobre Javier Milei, una biografía, el hombre que obedece a su perro. ¿Qué puede salir mal cuando en un país inestable surge un líder inestable de la editorial Península? Y Juan Luis, ¿cómo se combate esto? Tú has investigado en profundidad al personaje, el fenómeno, vemos paralelismos con Víctor Orbán, lo vemos claramente con Donald Trump en estilos, pero también Meloni, todas estas corrientes que están surgiendo, personajes muy excéntricos, pero que consiguen arrastrar a las masas. Y la gran pregunta que tenemos, y especialmente aquí en España, que nos exponemos a ese riesgo, es pero todo esto, ¿cómo se puede combatir cuando todavía no ha emergido? Vosotros que lo habéis vivido, habéis visto el proceso, ¿cuál es la vacuna? Bueno, es difícil porque yo cuando estaba haciendo libros, en Argentina hasta el 13 de agosto que Milei sale primero de las elecciones, todos te lo ponían como un fenómeno menor que iba a salir cuarto, quinto, cómodo, y yo que venía preocupado con el ascenso de Milei decía, bueno, con el aporte del libro, hay muchas cosas que el libro revela que no se sabían de la vida de Milei, entre ellas algunas cosas oscuras de su espacio político, que se presentaba como inmaculado, y cosas muy excéntricas, por decir una manera, de Milei, que aportaban fuerte la tesis de la inestabilidad de Milei, ¿no? Los perros muertos con los que habla, los perros clonados que lo asesoran en política, su charla con seres muertos, su charla con Dios que le da la misión de ser presidente. Yo dije, bueno, entre esto la gente se va a convencer de no votarlo, y bueno, todo lo contrario, terminó siendo presidente. Entonces es difícil ver una brújula hoy. Te diría que el primer paso claro es no subestimar a la nueva derecha. En Argentina se hizo muchísimo, no solo eso, sino que el peronismo, que hasta el año pasado era gobierno, financió, ayudó, le dio candidatos, le cuidó la boleta, le puso auto, le puso seguridad a La Libertad Avanza y a Milei para hacerlos crecer, tanto en elecciones provinciales como de intendencia, como en la nacional, con la tesis de que solo le sacaba votos a Juntos por el Cambio. Esto que te lo digo así al pasar, es un tremendo escándalo que desnuda que el Milei no es la Virgen Inmaculada que dice ser, y que el peronismo leyó pésima la realidad electoral, y terminó alimentando el fantasma que se lo termina digiriendo. Entonces, primer paso sería, 1, no subestimarlo, 2, entenderlo. Vamos acá 5 meses de gobierno de Milei. Ayer mismo Máximo Kirchner, que es el hijo de Cristina y es el líder del kirchnerismo más politizado, el líder de la Cámpora, salió a decir en una entrevista que Milei era más de lo mismo, que era un conservador, que era un viejo conocido, o sea, la sociedad Macri. Y ahí tenemos un problema fenomenal, porque parecería que una gran parte de la oposición del campo nacional y popular, si se quiere, está encapsulado en viejas lecturas, no sé si por pereza intelectual o por falta de no sé por qué, pero sí encapsulado en esta lectura de Milei es más de lo mismo, es un exponente más de la derecha clásica, etcétera. Y bueno, primer paso, entenderlos, pues si no lo entendés no lo vas a derrotar nunca. Milei no es eso, no tiene nada que ver con Macri, es un exponente nuevo, tiene un componente muy popular, tanto en el voto como en la dirigencia, la Libertad Avanza, y por lo menos el primer paso es no subestimarlo, 1, 2, abandonar la comodidad del análisis, 3, ir a testearlo. Cuando el peronismo y el gobierno anterior le inflaba tanto a Milei, yo le discutía con funcionarios, le decía, vayan a una sola marcha, no a 10, a una marcha, ni siquiera te digo, te quedas 20 minutos y te vas a dar cuenta, son todos laburantes los que están ahí. Entonces no se cumplía la tesis más dura de esta lógica, que era apoyarlo para sacarle votos a Juntos por el Cambio, que sí, la derecha más tradicional. Yo digo, es una falta de lectura que si a 20 minutos te tomás un taxi y llegás y vas a ver que no es así. Bueno, ahí se me ocurren algunas ideas, pero después no sé, estoy tan desorientado como todos. Pues Juan Luis González, el libro lleva este título, El Loco, Javier Milei, el hombre que obedece a su perro, en la editorial Península, Premio Fopea al periodismo de investigación. Juan Luis, gracias de verdad, de corazón, en nombre de los oyentes de La Cafetera. Muchas gracias a ustedes, saludos grandes para allá.
PEGI 18. Bueno, pues también hay un hueco para el ocio digital, para el entretenimiento digital, para los videojuegos aquí en La Cafetera, ya lo sabéis, cada viernes, y de la mano de los oyentes que nos van descubriendo títulos o tendencias en el universo de los juegos electrónicos. Hoy con Bartu. Don Bartu, muy buenos días. Muy buenos días, Fer, ¿qué tal? Cuando he visto el asunto que nos proponías, no tengo ni la más remota idea de a qué te refieres. Gunpei Yokoi, uno de los grandes genios de Nintendo, ¿que es uno de los ejecutivos o qué? Bueno, fue uno de los 3 grandes genios de Nintendo, junto con Shigeru Miyamoto, el cual este nombre igual te suena más, fue el creador, bueno, la persona que diseñó a Super Mario, sí, y Satoru Iwata, que fue uno de los presidentes de Nintendo. Creo que merecerá la pena en unas futuras secciones de videojuegos de La Cafetera hablar individualmente de cada uno de estos tipos, porque la verdad es que la impronta que han dejado en la industria de videojuegos ha sido impresionante. No obstante, de Gunpei Yokoi no se conoce tanto, la verdad, desafortunadamente. Ah, pero ya empiezo a ver por dónde vas, porque su gran invento fue la Game Boy. Pero ahora llegaremos a eso. Él se une a Nintendo en el año 65, ¿no? Que debía ser un Nintendo muy diferente. En el año 65, efectivamente. Un Nintendo en una época que no había Internet. De hecho, bueno, es que Nintendo en ese entonces... Yo me gustaría jugar contigo un momento, Fer. ¿Tú cuántos años crees que tiene Nintendo como empresa? No tengo ni idea, porque sospecho que si me lo estás preguntando es porque no siempre estuvo dedicada al ocio electrónico. Pero, y si en el año 65 se une este señor, pues ya debía tener tradición, ni idea. O sea, no tengo ni idea, ¿que es muy antigua o qué? Pues ni más ni menos que más de un siglo. 134 años de existencia tiene Nintendo como empresa. El fundador, que fue Fuyajiro Yamauchi, era un artesano de la ciudad de Kioto, el cual se dedicaba a la fabricación y manufacturación de cartas Hanafuda. Es decir, es una baraja de cartas, las ilustraba a mano. En el momento en el que Gunpei Yokoi se une, todavía se dedicaban a manufacturar cartas Hanafuda, pero luego también se dedicaron ya luego a otros sectores como el sector de los juguetes, etcétera. Bueno, el caso es que Nintendo ha tenido una actividad así muy variada, muy variopinta, pero ya una vez entra en el mundo del entretenimiento y del entretenimiento digital, se incorpora esta figura, Gunpei Yokoi, con su primer gran invento, la Ultramano. Sí. Yokoi se une a Nintendo, como tú habías avanzado antes, Fer, en el año 65. Él se graduó con el título universitario de electrónica por la Universidad de Doshisha y al principio, cuando Yokoi entró a trabajar en Nintendo, empezó como empleado de mantenimiento, bueno, ingeniero de mantenimiento de la cadena de montaje precisamente de las cartas Hanafuda, de una de las, pues eso, de las fábricas que tenía Nintendo a lo largo y ancho de Japón. Y un año después de unirse, Hiroshi Yamauchi, que era el nieto, si no me equivoco, tataranieto del fundador original de Nintendo, porque tradicionalmente, sobre todo los primeros presidentes han sido siempre parte de la familia Yamauchi, un día que estaba de visita por una de las fábricas en la que precisamente Yokoi trabajaba, se topó con que este empleado había creado como una especie como de juguete, que era una especie como de brazo extensible, el cual tenía como una ventosa pegada hacia el final. Esto era algo que Yokoi utilizaba como en sus ratos muertos en su trabajo de mantenimiento para entretenerse un poco, ¿no? Este pequeño invento a Yamauchi le llamó la atención y le dijo, pues mira, esto que has hecho quiero producirlo en serie y va a ser nuestro próximo novedad de cada Navidades. Y así nació la Ultramano, o Ultra Hand, como sería en inglés, que era el nombre comercial que le dieron. Y la verdad es que el invento tuvo su acogida, porque vendió nada más y nada menos que 1,2 millones de unidades en las primeras Navidades en las que salió. Ahí es nada. Y a partir de ahí lanza la que fue la predecesora de la Game Boy y después la Game Boy, ¿no? Que es el gran invento de Gunpei Yokoi. Entre medias lanza algunas cosas más que demuestran su genio, pero sí, lo primero que lanzó, otro de los grandes ingenios de Yokoi fue la Game & Watch,
que son, bueno, pues las maquinitas, que muy probablemente tú, Fer, habrás jugado alguna vez alguna de este tipo de maquinitas, y muchos también lo hemos hecho, el cual la idea le vino porque en un viaje en un tren bala vio a un oficinista japonés jugar con una calculadora, y a partir de ahí le vino la idea de eso, de crear como una máquina con una pantalla LCD, y en el cual pues en cada máquina de Game & Watch llevaba incorporado un juego, normalmente juegos muy sencillos, pero también eso fue un éxito, la verdad, brutal, y eso le sirvió ya a Yokoi para convertirse en el jefe del departamento de desarrollo y producción, bueno, investigación, el legendario R&D 1, que fue de hecho el departamento que creó muchos de los juegos que hoy conocemos de Nintendo, como puede ser el Super Mario, el Zelda, el Metroid y grandes sagas de videojuegos y muchos otros. Claro, porque hay algunos de estos títulos que forman parte de sus creaciones, ¿no? Super Mario Land. Sí, posteriormente a la creación de las Game & Watch, el siguiente salto fue hacer la Game Boy, que vino justo después de crear la Nintendo, la primera consola doméstica de la propia Nintendo, la NES, y entonces tuvieron esta idea, ¿no?, de crear como una especie como de versión en miniatura de esa NES que fuera como las Game & Watch, y la característica que tenían era pues un poco lo que se preserva hoy en día con la Switch. De hecho, es el hecho de tener una consola a la cual le puedes insertar distintos cartuchos, y cada cartucho contiene un juego, ¿no? Y eso fue un éxito bestial desde el principio, y luego también eso le permitió a Yokoi meterse en el desarrollo de videojuegos, como fue el caso del Super Mario Land, como veníamos mencionando, que era una versión del Super Mario, o sea, que adaptada para la Game Boy, que parece sencillo pero no lo es, porque claro, la Game Boy era una consola con gráficos, digamos, en blanco y negro, con lo cual hubo ahí todo un desarrollo y un gran trabajo de pensar eso, de cómo adaptar, digamos, lo que era el Super Mario en pantalla en la NES, que estaba a todo color, en blanco y negro, lo cual no es fácil porque, claro, había que jugar pues con contrastes de color, etcétera, y eso fue también otro de los grandes éxitos de este hombre. Luego tuvo algún fracaso, ¿no? También. Sí, no todos fueron éxitos, desgraciadamente, en la vida de Yokoi, porque el gran fracaso que casi acaba con su carrera prácticamente fue la Virtual Boy, que fue pues una especie de consola que pretendía pues hacer como una especie como de trasunto de realidad virtual, digamos. Era una consola que básicamente era un visor con un trípode, el cual te podías colocar a la altura de los ojos, y a través y con un mando conectado podías jugar. Este juego esta consola salió a la venta con un catálogo de 22 juegos, sin embargo, ni siquiera en Japón tuvo éxito. Fue un fracaso absoluto, y la propia compañía decidió no comercializarlo en Estados Unidos ni tampoco en Europa. Este fracaso, la verdad es que le sentó muy mal a Yokoi, y sobre todo la gente que le rodeaba empezó a dudar de su talento y de su capacidad inventiva de poder conseguir más éxitos dentro de la compañía, y de hecho eso le acabó valiendo que acabara saliendo de la propia compañía. Porque además luego no murió muy mayor, ¿no? Murió a los 56 años, sí, el 4 de octubre de 1997, en un viaje, en un accidente de automóvil, en el que casualmente iba con uno de los hombres de negocios de Nintendo, era el que conducía el coche, y desgraciadamente Yokoi perdió la vida en ese accidente, lo cual, pues bueno, fue una muerte muy prematura, y que la verdad es que nos dejó con la intriga de si este hombre podría haber conseguido más éxitos, porque en toda su carrera la verdad es que dejó patente, pese al fracaso de la Virtual Boy, que él dejó una impronta en el mundo de los videojuegos y en la industria de los videojuegos
que ha sido imborrable y todavía recordada por mucha gente, sobre todo muchos desarrolladores de videojuegos. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues es toda una figura para los aficionados al mundo de los videojuegos y emblemático, una personalidad, un personaje emblemático. De la mano de Bartu, señor Don. Gracias, Bartu, muchísimas gracias. A ti, Fer, y a las oyentes también. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Peggy 18. Bueno, pues también hay un hueco para el ocio digital, para el entretenimiento digital, para los videojuegos aquí en La Cafetera, ya lo sabéis, cada viernes, y de la mano de los oyentes que nos van descubriendo títulos o tendencias en el universo de los juegos electrónicos. Hoy con Bartu. Don Bartu, muy buenos días. Muy buenos días, Fer, ¿qué tal? Cuando he visto el asunto que nos proponías, no tengo ni la más remota idea de a qué te refieres. Gunpei Yokoi, uno de los grandes genios de Nintendo, ¿que es uno de los ejecutivos o qué? Bueno, fue uno de los 3 grandes genios de Nintendo, junto con Shigeru Miyamoto, el cual este nombre igual te suena más, fue el creador, bueno, la persona que diseñó a Super Mario, sí, y Satoru Iwata, que fue uno de los presidentes de Nintendo. Creo que merecerá la pena en unas futuras secciones de videojuegos de La Cafetera hablar individualmente de cada uno de estos tipos, porque la verdad es que la impronta que han dejado en la industria de videojuegos ha sido impresionante. No obstante, de Gunpei Yokoi no se conoce tanto, la verdad, desafortunadamente. Ah, pero ya empiezo a ver por dónde vas, porque su gran invento fue la Game Boy. Pero ahora llegaremos a eso. Él se une a Nintendo en el año 65, ¿no? Que debía ser un Nintendo muy, 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 muy diferente. En el año 65, efectivamente. Un Nintendo en una época que no había Internet. De hecho, bueno, es que Nintendo en ese entonces... Yo me gustaría jugar contigo un momento, Fer. ¿Tú cuántos años crees que tiene Nintendo como empresa? No tengo ni idea, porque sospecho que si me lo estás preguntando es porque no siempre estuvo dedicada al ocio electrónico. Pero, y si en el año 65 se une este señor, pues ya debía tener tradición, ni idea. O sea, no tengo ni idea, ¿que es muy antigua o qué? Pues ni más ni menos que más de un siglo. 134 años de existencia tiene Nintendo como empresa. El fundador, que fue Fuyajiro Yamauchi, era un artesano de la ciudad de Kioto, el cual se dedicaba a la fabricación y manufacturación de cartas Hanafuda. Es decir, es una baraja de cartas, las ilustraba a mano. En el momento en el que Gunpei Yokoi se une, todavía se dedicaban a manufacturar cartas Hanafuda, pero luego también se dedicaron ya luego a otros sectores como el sector de los juguetes, etcétera. Bueno, el caso es que Nintendo ha tenido una actividad así muy variada, muy variopinta, pero ya una vez se entra en el mundo del entretenimiento y del entretenimiento digital, se incorpora esta figura, Gunpei Yokoi, con su primer gran invento, la Ultramano. Sí. Yokoi se une a Nintendo, como tú habías avanzado antes, Fer, en el año 65. Él se graduó con el título universitario de electrónica por la Universidad de Doshisha y al principio, cuando Yokoi entró a trabajar en Nintendo, empezó como empleado de mantenimiento, bueno, ingeniero de mantenimiento de la cadena de montaje precisamente de las cartas Hanafuda, de una de las, pues eso, de las fábricas que tenía Nintendo a lo largo y ancho de Japón. Y un año después de unirse, Hiroshi Yamauchi, que era el nieto, si no me equivoco, tataranieto del fundador original de Nintendo, porque tradicionalmente, sobre todo los primeros presidentes han sido siempre parte de la familia Yamauchi, un día que estaba de visita por una de las fábricas en la que precisamente Yokoi trabajaba,
se topó con que este empleado había creado como una especie como de juguete, que era una especie como de brazo extensible, el cual tenía como una ventosa pegada hacia el final. Esto era algo que Yokoi utilizaba como en sus ratos muertos en su trabajo de mantenimiento para entretenerse un poco, ¿no? Este pequeño invento a Yamauchi le llamó la atención y le dijo, pues mira, esto que has hecho quiero producirlo en serie y va a ser nuestro próximo novedad de cada Navidades. Y así nació la Ultra Mano o Ultra Hand, como sería en inglés, que era el nombre comercial que le dieron. Y la verdad es que el invento tuvo su acogida, porque vendió nada más y nada menos que 1,2 millones de unidades en las primeras Navidades en las que salió. Ahí es nada. Y a partir de ahí lanza la que fue la predecesora de la Game Boy y después la Game Boy, ¿no? Que es el gran invento de Gunpei Yokoi. Entre medias lanza algunas cosas más que demuestran su genio, pero sí, lo primero que lanzó, otro de los grandes ingenios de Yokoi fue la Game & Watch, que son, bueno, pues las maquinitas que muy probablemente tú, Fer, habrás jugado alguna vez alguna de este tipo de maquinitas. Y muchos también lo hemos hecho, el cual la idea le vino porque en un viaje en un tren bala vio a un oficinista japonés jugar con una calculadora y a partir de ahí le vino la idea de eso, de crear como una máquina con una pantalla LCD y en el cual pues en cada máquina de Game & Watch llevaba incorporado un juego, normalmente juegos muy sencillos, pero también eso fue un éxito, la verdad, brutal. Y eso le sirvió ya a Yokoi para convertirse en el jefe del departamento de desarrollo y producción, bueno, investigación, el legendario R&D 1, que fue de hecho el departamento que creó muchos de los juegos que hoy conocemos de Nintendo, como puede ser el Super Mario, el Zelda, el Metroid y grandes sagas de videojuegos y muchos otros. Claro, porque hay algunos de estos títulos que forman parte de sus creaciones, ¿no? Super Mario Land. Sí, posteriormente a la creación de las Game & Watch, el siguiente salto fue hacer la Game Boy, que vino justo después de crear la Nintendo, la primera consola doméstica de la propia Nintendo, la NES. Y bueno, y entonces tuvieron esta idea, ¿no?, de crear como una especie como de versión en miniatura de esa NES que fuera como las Game & Watch, y la característica que tenían era pues un poco lo que se preserva hoy en día con la Switch. De hecho, es el hecho de tener una consola a la cual le puedes insertar distintos cartuchos y cada cartucho contiene un juego, ¿no? Y eso fue un éxito bestial desde el principio. Y luego también eso le permitió a Yokoi meterse en el desarrollo de videojuegos, como fue el caso del Super Mario Land, como veníamos mencionando, que era una versión del Super Mario, o sea, que adaptada para la Game Boy, que parece sencillo, pero no lo es, porque claro, la Game Boy era una consola con gráficos, digamos, en blanco y negro, con lo cual hubo ahí todo un desarrollo y un gran trabajo de pensar eso, de cómo adaptar, digamos, lo que era el Super Mario en pantalla, en la NES, que estaba a todo color, en blanco y negro, lo cual no es fácil porque, claro, había que jugar pues con contrastes de color, etcétera, y eso fue también otro de los grandes éxitos de este hombre. Luego tuvo algún fracaso, ¿no? También. Sí, no todos fueron éxitos, desgraciadamente, en la vida de Yokoi, porque el gran fracaso que casi acaba con su carrera prácticamente fue la Virtual Boy, que fue pues una especie de consola que pretendía pues hacer como una especie como de trasunto de realidad virtual, digamos. Era una consola que básicamente era un visor con un trípode, el cual te podías colocar a la altura de los ojos y a través y con un mando conectado podías jugar. Este juego esta consola salió a la venta con un catálogo de 22 juegos, sin embargo, ni siquiera en Japón tuvo éxito. Fue un fracaso absoluto y la propia compañía decidió no comercializarlo en Estados Unidos ni tampoco en Europa.
Este fracaso, la verdad es que le sentó muy mal a Yokoi, y sobre todo la gente que le rodeaba empezó a dudar de su talento y de su capacidad inventiva de poder conseguir más éxitos dentro de la compañía, y de hecho eso le acabó valiendo que acabara saliendo de la propia compañía. Porque además luego no murió muy mayor, ¿no? Murió a los 56 años, sí, el 4 de octubre de 1997, en un viaje, en un accidente de automóvil, en el que casualmente iba con uno de los hombres de negocios de Nintendo, era el que conducía el coche, y desgraciadamente Yokoi perdió la vida en ese accidente, lo cual, pues bueno, fue una muerte muy prematura, y que la verdad es que nos dejó con la intriga de si este hombre podría haber conseguido más éxitos, porque en toda su carrera la verdad es que dejó patente, pese al fracaso de la Virtual Boy, que él dejó una impronta en el mundo de los videojuegos y en la industria de los videojuegos que ha sido imborrable y todavía recordada por mucha gente, sobre todo muchos desarrolladores de videojuegos. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues es toda una figura para los aficionados al mundo de los videojuegos y emblemático, una personalidad, un personaje emblemático. De la mano de Bartu, señor Don. Gracias, Bartu, muchísimas gracias. A ti, Fer, y las oyentes también. Un abrazo muy fuerte, cuídate.